Esta no es solo una oración para dormir, es una frontera, porque hay noches que parecen normales por fuera, pero por dentro se convierten en un campo de batalla. Te acuestas, apagas la luz, cierras los ojos y en lugar de paz aparece el ruido. Recuerdos que no te sueltan, miedos que crecen en la oscuridad, preguntas que no tienen respuesta a las 2 de la mañana. Y lo más inquietante es que nadie lo ve. Nadie escucha ese torbellino silencioso que te roba el descanso, la fuerza y poco a poco la esperanza. Pero hay algo que casi nadie te ha dicho con claridad. Tal vez tu problema no sea solo el insomnio. Tal vez el verdadero problema sea mucho más profundo y por eso la solución también lo es. Porque una noche sin dormir no siempre nace en la mente. Muchas veces nace en el alma, nace cuando cargas demasiado tiempo con lo que nunca debiste cargar solo. Nace cuando intentas controlar lo que te supera. Nace cuando tu cuerpo se acuesta, pero tu espíritu sigue de pie, vigilando, resistiendo, peleando. Y ahí está la trampa. Crees que si sigues pensando, si sigues repasando, si sigues anticipando, vas a protegerte del dolor de mañana. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más control buscas, más te hundes. Cuanto más aprietas, más se rompe algo dentro de ti. Y entonces la noche deja de ser descanso para convertirse en juicio. Eso es lo que tantas personas viven en secreto. Padres que se duermen con el peso de sus hijos sobre el pecho, esposos que comparten cama, pero no paz, personas que se ven fuertes durante el día, pero se derrumban cuando llega el silencio, gente que no teme a la oscuridad por lo que hay afuera, sino por lo que aparece adentro cuando ya no hay distracciones. Y aquí viene lo impactante. Cristo nunca quiso que vivieras así, nunca quiso que la noche fuera una prisión. Nunca quiso que la cama se convirtiera en tribunal, ni que el cansancio fuera tu estado normal. Él vino a dejarte una paz que el mundo no puede fabricar, comprar ni imitar. Pero para entender cómo recibir esa paz, primero hay que romper una mentira que muchos llevan años creyendo. La mentira es esta: yo sí oro, pero nada cambia. Suena sincera, suena incluso espiritual, pero muchas veces esconde un detalle decisivo. Hay quienes oran sí, pero siguen aferrados a su carga. Hablan con Dios, pero no sueltan nada. Le cuentan sus problemas, pero siguen sosteniéndolos con ambas manos. Le piden paz, pero no renuncian al control. Y así la oración se convierte en un monólogo ansioso, no en una entrega real. Es como llegar agotado con una maleta imposible de cargar, ponerla frente al avión y negarte a soltarla. ¿De qué sirve haber llegado hasta la puerta si insistes en levantar solo lo que ya no puedes? Ahí es donde todo cambia, porque la oración que Jesús enseñó no fue diseñada para ser repetida como rutina, sino para rehacer el corazón desde dentro. No es una fórmula vacía, no es un amuleto, no es un sonido religioso para calmar la culpa. Es una puerta, una entrada directa a la confianza, una manera de volver a ser hijo, justo cuando el miedo te ha hecho vivir como huérfano. Y eso importa más de lo que parece, porque dormir es en el fondo un acto de confianza absoluta. Dormir significa renunciar al control por unas horas, significa aceptar que no puedes vigilarlo todo, resolverlo todo, sostenerlo todo, y solo descansa de verdad quien sabe que, mientras él suelta, otro permanece velando. Por eso los niños duermen de una manera que casi da envidia, no porque sus vidas sean perfectas, sino porque confían. No están calculando el mañana, no están repasando errores de hace 10 años, no están ensayando discusiones que todavía no existen. Se abandonan al sueño porque en lo profundo saben que alguien cuida de ellos, pero el adulto pierde esa capacidad, crece,
se endurece, se acostumbra a la idea de que todo depende de él. Y cuando por fin llega la noche, en vez de descansar, entra en pánico, porque cerrar los ojos se siente como perder el mando. Y si llevas años viviendo como si todo estuviera sobre tus hombros, entonces la oscuridad no te encuentra cansado, te encuentra en guerra. Fue precisamente en medio de esa guerra donde muchos descubrieron algo inesperado. No una técnica nueva, no otra lista de pasos, no una promesa barata de que todos los problemas desaparecerán al amanecer. Lo que descubrieron fue algo más fuerte y más incómodo, que el alma no encuentra descanso cuando solo pide soluciones, sino cuando aprende a abandonarse en las manos correctas. Y esas manos tienen nombre. Son las manos de Cristo. Las manos traspasadas que sostienen el universo entero sin temblar. Las mismas manos que pueden cargar lo que a ti te está aplastando. Pero aquí aparece una pregunta decisiva. Si esa paz existe, ¿por qué tantos siguen diciendo el Padre Nuestro y aún así viven rotos por dentro? Porque conocer las palabras no es lo mismo que habitarlas. Puedes repetir una oración 1000 veces y no dejar que una sola frase te atraviese. Puedes decir Padre Nuestro sin detenerte a pensar que estás llamando Padre al Dios del universo. Puedes decir, danos hoy nuestro pan mientras sigues asfixiado por el futuro. Puedes decir, perdona nuestras ofensas sin haber soltado ni una sola herida. Puedes decir, líbranos del mal, y aún así acostarte como si estuvieras solo frente a la noche. Y ahí está el problema. No es que la oración haya perdido poder, es que muchos dejaron de entrar en ella con el corazón. Pero cuando eso cambia, cambia todo. Cuando Padre Nuestro deja de ser una frase y se convierte en refugio, la habitación ya no se siente vacía. Cuando hágase tu voluntad deja de sonar como resignación y empieza a sonar como liberación, el pecho por fin afloja. Porque la raíz de muchas noches rotas es la obsesión por imponer nuestra propia voluntad. Queremos que todo salga como pensamos, cuando pensamos, con las personas que elegimos y de la manera que imaginamos. Y como la vida nunca obedece del todo, nos acostamos con rabia, ansiedad y agotamiento. Pero en el instante en que dices de verdad, Señor, no la mía sino la tuya, ocurre algo que no se puede fingir. El peso cambia de espalda. La batalla deja de depender solo de ti. Y eso nos lleva al centro de esta historia. La oración divina de Jesús para dormir en paz no es otra cosa que el Padre Nuestro vivido como entrega total, no recitado con prisa, sino descendido al alma, no repetido de memoria, sino encarnado en la herida exacta que te mantiene despierto. Porque cuando dices santificado sea tu nombre, estás recordando que Dios sigue siendo Dios incluso cuando tu vida se siente fuera de control. Cuando dices venga tu reino, estás invitando su paz a entrar justo en el lugar donde más caos hay. Cuando dices danos hoy nuestro pan de cada día, estás cortando el veneno del mañana para volver al único lugar donde la gracia opera, el hoy. Pero lo más impactante viene después, porque hay una parte de esta oración que muchos prefieren pasar rápido y tal vez sea precisamente la que está saboteando tus noches. Porque nadie duerme en paz con un corazón lleno de resentimiento. Nadie. Puedes apagar la luz, pero la amargura sigue despierta. Puedes cerrar los ojos, pero la herida sigue hablando. Puedes decir que ya pasó, pero si no has perdonado, sigue viviendo dentro de ti, ocupando espacio, drenando fuerza, robándote descanso. Y lo más peligroso es que el resentimiento casi siempre se disfraza de justicia. Te convence de que soltar sería traicionarte, de que perdonar sería minimizar lo que te hicieron, de que seguir cargándolo te mantiene protegido, pero hace exactamente lo contrario. Te ata a quien te hirió, le entrega acceso a tu paz y cada noche cobra su precio. Por eso lo que viene a continuación no es cómodo, pero sí puede cambiarlo todo, porque si hay algo que casi nadie quiere admitir,
es que el perdón no duele por lo que pasó, duele por lo que tienes que soltar. Y aquí es donde muchos se detienen, porque perdonar no es justificar, no es olvidar, no es decir que no importó. Perdonar es más radical que eso. Es decidir, aunque todavía duela, que ya no vas a seguir cargando esa herida como si fuera tu identidad. Es soltar el derecho a vengarte, incluso en tu mente. Y eso no es fácil, pero es necesario, porque mientras no sueltes, no descansas. Y mientras no descansas, tu alma sigue en guerra, incluso cuando todo está en silencio. Y aquí aparece algo que cambia por completo la forma en la que miras tus noches, porque no es solo lo que te hicieron los demás, también es lo que tú no te has perdonado. Hay personas que no duermen por el pasado que otros les dejaron, pero hay otras que no duermen por el pasado que ellas mismas construyeron. Errores que no se pueden borrar, decisiones que no se pueden repetir, palabras que no se pueden recoger. Y entonces la mente se convierte en juez, fiscal y verdugo al mismo tiempo. Te acuestas, pero no descansas, porque en cuanto cierras los ojos, comienza el juicio. Pero aquí es donde la historia da un giro que pocos esperan, porque ese juicio ya ocurrió, no en tu cama, no en tu mente, ocurrió en una cruz. Y si eso es verdad, y esto es clave, entonces seguir castigándote no es justicia, es incredulidad. Es vivir como si el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. No puede cambiar tu pasado, pero puede convencerte de que ese pasado todavía tiene poder sobre ti. Puede susurrarte cada noche: eso que hiciste te define, eso no se borra, eso te persigue, y si le crees, no duermes. Pero cuando respondes con verdad, todo cambia. Cuando dices: sí, fallé, pero ya fui perdonado. Sí, caí, pero no me quedé ahí. Sí, me equivoqué, pero no soy ese error. Entonces algo se rompe, algo se libera, porque dejas de luchar contra ti mismo. Y eso, aunque no lo parezca, es uno de los mayores enemigos del descanso. Nadie duerme bien cuando está peleando contra su propia historia. Por eso, esa parte del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, no es solo una petición, es una liberación doble. Porque mientras pides perdón, también estás aceptando ser perdonado. Y eso abre una puerta que muchos nunca cruzan: la paz contigo mismo. Pero hay más, porque inmediatamente después viene algo que pocos conectan con el descanso: no nos dejes caer en la tentación. Y esto es más profundo de lo que parece, porque muchas de las noches inquietas no vienen solo del pasado, vienen de luchas presentes, hábitos que te están desgastando, pensamientos que no puedes apagar, tentaciones que regresan justo cuando estás solo. Y entonces aparece otra voz más sutil, pero más peligrosa. No te acusa por lo que hiciste, te convence de que nunca vas a cambiar, te dice que siempre vas a caer, que esto es lo que eres, que no tiene sentido intentarlo otra vez. Y esa voz no viene para ayudarte, viene para agotarte. Pero cuando dices con intención: Señor, no me dejes caer, no estás diciendo yo puedo solo, estás diciendo exactamente lo contrario. Estás reconociendo tu debilidad, pero también estás invocando una fuerza mayor. Estás cambiando la pelea del lugar. Ya no es tú contra tu mente, es tú con Dios enfrentando lo que te supera, y eso cambia la carga, porque ya no estás resistiendo solo en la oscuridad, estás cubierto, y entonces llegas al final: líbranos del mal. Y aquí ocurre algo que no siempre se explica, pero se siente, porque esta no es una frase simbólica, es una declaración,
es un límite, es decir, hasta aquí. Es recordar que no todo lo que pasa en tu mente viene de ti, que hay pensamientos que llegan para robarte, para confundirte, para desgastarte, y que no tienes que aceptarlos como si fueran tuyos. Cuando dices líbranos del mal con fe, estás marcando territorio, estás diciendo mi mente no es un campo abierto, pertenece a Dios. Y cuando esa verdad entra, el ambiente cambia. No necesariamente afuera, no necesariamente en tus circunstancias, pero sí adentro. Y eso es lo que muchos no entienden. La paz no siempre llega cambiando lo que te rodea, llega cambiando quién sostiene lo que te rodea. Porque puedes seguir teniendo problemas, pero ya no te sostienen a ti. Y eso, poco a poco, se traduce en descanso. Ahora, imagina esto. Imagina que esta no es una idea bonita, sino una práctica constante. Que no lo haces una vez, sino cada noche. Que conviertes ese momento antes de dormir en un encuentro real, no en una rutina rápida. Al principio va a costar, claro. Tu mente va a querer correr. Tus pensamientos van a interrumpir. Vas a sentir que no pasa nada. Pero si te quedas, si repites, si insistes, algo empieza a cambiar. No de golpe, pero sí de verdad. Porque tu mente se entrena, tu corazón aprende, tu alma recuerda que no está sola, recuerda que no tiene que sostenerlo todo, recuerda que puede descansar. Y noche tras noche, ese pequeño acto que parece simple empieza a construir algo grande, confianza. Y la confianza, cuando se vuelve hábito, se convierte en paz. Y aquí viene el punto que lo redefine todo. No se trata de dormir mejor, se trata de vivir distinto. Porque cuando aprendes a soltar cada noche, también empiezas a soltar durante el día. Cuando dejas de controlar mientras duermes, también dejas de controlar cuando estás despierto. Y entonces tu vida entera cambia de ritmo. Ya no corres con ansiedad, caminas con certeza. Ya no reaccionas desde el miedo, respondes desde la fe. Pero esto solo ocurre si lo haces real, no si lo escuchas, sino si lo practicas. Porque este mensaje no vino para inspirarte un momento, vino para darte una herramienta, una llave, una forma concreta de transformar tus noches. Y lo que hagas después de este video lo define todo. Porque esta noche, cuando llegue ese momento, cuando apagues la luz, cuando el silencio empiece a hablar, tendrás dos opciones: volver a lo de siempre o hacer algo diferente. Y en ese instante, cuando estés a punto de cerrar los ojos, recordarás esto. Y ahí, justo ahí, comienza el cambio. Porque al final, todo se reduce a ese momento. No al video, no a las palabras, no a la emoción que sientes ahora mismo, sino a ese instante silencioso, cuando estás solo, cuando nadie te ve, y decides qué haces con lo que llevas dentro. Y ahí es donde muchos fallan, no por falta de fe, sino por falta de decisión. Porque escuchar es fácil, sentir es fácil, pero cambiar un hábito que llevas años repitiendo, eso requiere algo más profundo. Requiere intención, requiere compromiso, requiere que esta noche no sea igual a todas las demás. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo porque esto es importante. Tú no necesitas una vida perfecta para dormir en paz. No necesitas que todo esté resuelto. No necesitas tener todas las respuestas. Lo que necesitas es saber en manos de quién está lo que no puedes resolver. Porque mientras sigas creyendo que todo depende de ti, no vas a descansar. Pero en el momento en que entiendes que hay un Padre que no pierde el control, entonces algo dentro de ti deja de luchar. Y eso no pasa automáticamente. Pasa cuando eliges hacerlo real.
cuando decides que esta noche no vas a repetir el mismo patrón, que no vas a acostarte con el celular en la mano, llenando tu mente de ruido hasta quedarte dormido por agotamiento, que no vas a entrar en ese bucle de pensamientos que ya conoces, que no te llevan a ningún lado, que no vas a repasar el pasado ni adelantarte al futuro, sino que vas a hacer algo distinto, algo que al principio puede parecer pequeño, pero que tiene un peso eterno. Vas a detenerte, vas a respirar. Y vas a entrar en esa oración no como quien repite palabras, sino como quien entra en un lugar seguro, porque eso es lo que muchos no han entendido todavía. El Padre Nuestro no es solo una oración, es un refugio. Es un espacio donde puedes dejar de ser fuerte por un momento, donde no tienes que demostrar nada, donde no tienes que tener todo bajo control, donde puedes simplemente ser hijo y descansar. Y cuando dices Padre Nuestro, no lo dices al aire, lo dices sabiendo que alguien escucha, que alguien está presente, que alguien te conoce mejor de lo que tú mismo te entiendes. Y eso cambia la forma en la que respiras, cambia la forma en la que sueltas, cambia la forma en la que te acuestas. Pero hay algo más, algo que puede marcar la diferencia entre intentarlo una vez o realmente transformar tus noches. La constancia, porque una sola noche puede darte paz momentánea, pero varias noches seguidas pueden cambiar tu interior. Y aquí es donde entra el reto, no como obligación, sino como oportunidad. Imagina lo que pasaría si durante los próximos 30 días, cada noche, sin excepción, hicieras esto, sin prisa, sin distracciones, sin hacerlo por cumplir, sino por encontrarte. Al principio, tu mente va a resistirse, va a decirte que estás cansado, que lo hagas rápido, que lo dejes para mañana. Pero si superas ese primer impulso, si te mantienes algo, empieza a alinearse dentro de ti, como si tu interior encontrara un ritmo que había perdido. Como si poco a poco dejaras de sobrevivir y empezaras a descansar de verdad. Y no solo eso, empiezas a notar cambios fuera de la noche, porque cuando duermes con paz, despiertas diferente. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque tú ya no eres el mismo frente a ellos. Tienes más claridad, más paciencia, más control emocional, más fe, y eso impacta todo, tus decisiones, tus relaciones, tu manera de enfrentar el día, pero todo comienza ahí en la noche, en ese acto invisible donde decides confiar. Ahora, hay algo que no puedo ignorar, porque sé que algunos de ustedes están pensando esto, ¿y si lo intento y no funciona? Y esa pregunta es válida, porque vienes de intentarlo muchas veces con otras cosas. Métodos, consejos, técnicas, y nada ha sido suficiente. Pero aquí hay una diferencia clave. Esto no depende de una técnica, depende de una relación. Y una relación no se construye en una noche, se cultiva, se desarrolla, se profundiza. Y cuanto más te acercas, más real se vuelve, más tangible, más presente. Hasta que llega un punto donde ya no es solo una oración, es una compañía constante. Y entonces ocurre algo inesperado. Dejas de tener miedo a la noche, porque ya no entras solo. Y cuando eso pasa, el silencio deja de ser incómodo. La oscuridad deja de ser amenaza. Y ese espacio que antes te asfixiaba, empieza a sostenerte. Porque ya no estás peleando contra tus pensamientos. Estás descansando en una presencia. Y eso lo cambia todo. Pero antes de que termine este momento,
quiero que hagas algo muy simple pero muy poderoso. No lo dejes para después, no lo pospongas. Decide ahora mismo que esta noche vas a hacerlo. No perfecto, no largo, no complicado, solo real. Porque el cambio no empieza cuando entiendes, empieza cuando actúas. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti está buscando paz. Algo dentro de ti está cansado de lo mismo. Algo dentro de ti quiere soltar aunque todavía no sepa cómo. Y este es el primer paso. Esta noche, cuando llegue el momento, no corras. Quédate, respira, ora y suelta. Porque mientras tú descansas, Dios sigue trabajando. Y por primera vez en mucho tiempo, tú también podrás hacerlo. Y justo ahí, en ese instante en que decides soltar de verdad, ocurre algo que no se puede explicar con palabras, pero sí se puede experimentar. Porque no es solo que dejes de pensar tanto, es que dejas de sostener lo que te estaba rompiendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una mente cansada puede seguir funcionando, pero un alma cansada necesita rendirse para sanar. Y aquí es donde muchos descubren algo inesperado, que el descanso no llega cuando todo está en orden, sino cuando aceptas que no todo lo está, pero aún así confías. Porque la paz que viene de Dios no depende de tus circunstancias, depende de tu entrega. Y cuando te entregas, incluso con dudas, incluso con miedo, Él responde, no siempre como esperas, pero sí como necesitas. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas noches has perdido intentando resolver cosas que no se resolvieron? ¿Cuántas veces te quedaste despierto buscando respuestas que no llegaron? ¿Cuántas veces prometiste que mañana todo sería diferente, pero repetiste lo mismo? No es porque no quieras cambiar, es porque estabas intentando hacerlo solo. Y ese es el punto de quiebre. Porque el cansancio que sientes no es solo físico, es el peso de años intentando sostener tu vida sin descanso verdadero. Es el resultado de vivir en alerta constante, de no saber soltar, de no saber confiar. Pero esta noche eso puede empezar a cambiar. No porque tengas más fuerza, sino porque ya no necesitas usarla de la misma manera. Porque hay algo que debes entender con total claridad. Dios no está esperando que seas perfecto para darte paz. Está esperando que seas honesto, que llegues como estás, que no finjas, que no recites, sino que te abras. Porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, la oración deja de ser un deber y se convierte en un encuentro. Y ese encuentro transforma, no de golpe, no con ruido, no con espectáculo, sino de una forma silenciosa pero profunda, como una corriente suave que empieza a recorrer tu interior, como si algo dentro de ti finalmente encontrara su lugar, como si después de tanto tiempo dejaras de resistir, y entonces entiendes algo que antes parecía imposible, que puedes dormir en paz incluso con preguntas sin respuesta, que puedes cerrar los ojos incluso con problemas sin resolver, que puedes descansar incluso en medio de la tormenta, porque ya no estás dependiendo de que todo cambie, estás confiando en aquel que no cambia. Y eso es libertad. Pero no termina aquí, porque esta paz no es solo para esta noche, es una puerta. Y cada vez que la atraviesas, se hace más fácil volver. Cada vez que eliges soltar, te vuelves más ligero. Cada vez que oras de verdad, te vuelves más fuerte por dentro, aunque por fuera todo siga igual. Y poco a poco, lo que antes te dominaba
pierde fuerza. Los pensamientos ya no gritan igual. El miedo ya no controla igual. El pasado ya no pesa igual. Porque algo en ti cambió de lugar. Y cuando eso sucede, ya no necesitas escapar de la noche. Empiezas a esperarla. Porque sabes que ahí, en ese silencio, no te vas a encontrar con ansiedad, sino con Dios. Ahora, antes de cerrar este momento, quiero dejarte con algo muy concreto. No una idea, no una emoción, sino una decisión. Esta noche, cuando llegue ese momento, no lo hagas perfecto. Hazlo real. No te preocupes por decir todo bien. Preocúpate por sentirlo de verdad. No intentes controlar la experiencia. Entregad a ella. Y si te distraes, vuelve. Y si dudas, continúa. Y si no sientes nada al principio, permanece, porque esto no funciona por intensidad, funciona por sinceridad. Y si eres sincero, aunque sea con pocas palabras, eso basta. Porque Dios no necesita discursos, necesita tu corazón abierto. Y cuando eso ocurre, cuando por fin dejas de resistir y decides confiar, algo dentro de ti descansa, incluso antes de dormir. Y entonces sí cierras los ojos, pero esta vez no con miedo, no con presión, no con ese nudo en el pecho, sino con una certeza distinta, la certeza de que no estás solo, la certeza de que no tienes que cargarlo todo, la certeza de que mientras tú duermes, Él cuida, y esa es la paz que el mundo no puede darte. Así que esta noche hazlo, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas listo. Hazlo hoy, porque el cambio no empieza cuando todo está perfecto, empieza cuando decides confiar en medio de lo imperfecto. Y quizás, sin darte cuenta, esta será la primera noche en mucho tiempo en la que realmente descanses. Hay algo que la mayoría de la gente cree sobre Dios y está completamente equivocado. Piensan que cuando alguien te hiere, cuando alguien te desprecia, cuando alguien te trata como si no valieras nada, Dios responde con castigos visibles, inmediatos, casi dramáticos. Pero lo que realmente ocurre es mucho más profundo, más silencioso y mucho más inquietante de lo que imaginas. Porque la verdad es esta: cuando alguien no te valora, Dios sí actúa, pero no como tú esperas. Y si entiendes cómo lo hace, no solo vas a ver tu dolor de otra manera, vas a empezar a ver tu vida entera desde otro nivel. Quiero que por un momento te detengas y recuerdes esa sensación, esa que no se ve por fuera, pero que por dentro arde. Ese momento en el que diste todo por alguien y lo único que recibiste fue indiferencia. Ese instante en el que tu esfuerzo pasó desapercibido, tu amor se volvió costumbre y tu presencia dejó de importar. Y lo peor no fue lo que hicieron, sino cómo te hicieron sentir. Invisible. Ahora aquí viene lo que nadie te dice, pero que necesitas escuchar hoy. Dios no fue indiferente a eso, ni lo ignoró, ni lo dejó pasar, pero tampoco reaccionó como tú querías, porque mientras tú esperabas una respuesta inmediata, Dios estaba operando en otro nivel, uno que no responde al impulso, sino a la verdad. Porque cuando hablamos del castigo de Dios, muchos imaginan algo externo, algo que se ve, algo que golpea desde fuera. Pero el verdadero castigo de Dios no cae, se siembra. Y cuando alguien decide no valorarte, cuando alguien elige tratarte con indiferencia, esa persona ya comenzó un proceso, aunque tú no lo veas todavía. Y aquí es donde todo empieza a volverse incómodo,
porque significa que la justicia de Dios no es rápida, es inevitable. Y antes de seguir, necesitas entender algo muy importante, porque si no lo entiendes, todo esto se va a distorsionar. Este mensaje no es para alimentar tu orgullo ni para que te sientas superior. No es para que esperes venganza ni para que te alegres por el mal de otros. Es para algo mucho más profundo. Es para que dejes de buscar tu valor en quien nunca tuvo la capacidad de verlo. Porque el verdadero problema nunca fue que no te valoraran. El verdadero problema es que empezaste a dudar de tu valor por cómo te trataron. Y ahí es donde la herida se vuelve peligrosa, porque ya no depende de lo que hicieron, sino de lo que empezaste a creer sobre ti. Entonces aparece la pregunta que incomoda, pero que lo cambia todo. ¿Por qué Dios permite que alguien no te valore? Porque si Dios te ama, si Dios te ve, si Dios conoce tu valor, ¿por qué permite que alguien te trate como si no fueras nada? La respuesta no es simple, pero es liberadora. Dios lo permite no para destruirte, sino para revelarte algo que de otra forma nunca descubrirías: tu verdadero valor. Porque mientras sigas buscando tu identidad en los ojos de otra persona, siempre vas a depender de lo que ellos decidan ver o ignorar. Y eso te convierte en prisionero, porque tu paz queda en manos de alguien que ni siquiera entiende lo que tiene enfrente. Pero cuando alguien no te valora, algo se rompe. Y sí, duele profundamente. Pero ese dolor no es el final, es el punto de partida. Porque es ahí donde Dios empieza a separarte de una mentira, la mentira de que necesitas que alguien más te valide para tener valor. Y aquí es donde todo empieza a girar. Recuerda esta imagen, porque puede que te resulte demasiado familiar. Una persona que ha dado años de su vida, que ha entregado amor, tiempo, paciencia, y termina sintiéndose invisible. Y entonces aparece esa pregunta que duele más que todo lo demás. ¿Qué hice mal? Y ahí está el error. Porque cuando alguien no te ve, no significa que no tengas valor. Significa que esa persona no tiene ojos para reconocerlo. Pero el mundo ha confundido algo fundamental. Ha confundido valor con utilidad. Te valoran mientras sirves, mientras das, mientras cumples, mientras estás disponible. Pero en el momento en que dejas de ser útil, desaparecen. Y tú te quedas preguntándote qué cambió, pero lo que cambió no fue tu valor, fue su interés. Y eso no es amor, eso es uso. Y aquí empieza el verdadero peligro, porque cuando te acostumbras a ese trato, empiezas a aceptarlo, empiezas a justificarlo, empiezas a adaptarte. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir muy por debajo de lo que realmente eres. Aceptas migajas creyendo que es amor. Te quedas donde no eres visto por miedo a estar solo. Callas lo que sientes para no incomodar y poco a poco dejas de reconocerte. Pero mientras tú te apagas, Dios lo ve y no le es indiferente. Porque tú no fuiste creado para ser usado, fuiste creado para ser amado. Y cuando olvidas eso, empiezas a negociar cosas que nunca debiste negociar, empezando por tu dignidad. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué no me valoran?, sino ¿me estoy valorando yo? Porque muchas veces no atraemos lo que merecemos, atraemos lo que creemos merecer. Y si en el fondo crees que tienes que ganarte el amor, entonces vas a vivir intentando convencer a otros de que te quieran, sin darte cuenta de que el problema no es que no te quieran, es que tú no te estás reconociendo. Pero cuando entiendes quién eres, cuando realmente lo entiendes, algo cambia. Ya no aceptas cualquier trato, ya no negocias tu dignidad, ya no mendigas atención. Y es en ese momento cuando todo empieza a invertirse. Porque cuando tú dejas de aceptar menos,
el mundo ya no puede seguir dándote menos. Pero aquí viene la parte incómoda, la que casi nadie quiere escuchar. A veces la persona que no te valora eres tú. Porque puedes estar rodeado de gente, pero si por dentro te estás destruyendo, si no te perdonas, si te exiges hasta romperte, si te hablas con desprecio, entonces estás repitiendo contigo mismo lo mismo que tanto te dolió recibir de otros. Y eso cambia todo, porque entonces el problema ya no está afuera, está dentro. Pero lo que viene ahora es aún más impactante, porque hasta ahora hemos hablado de ti, de tu valor, de tu herida, de lo que permites. Pero en la siguiente parte vamos a entrar en algo que pocos entienden de verdad. ¿Qué le pasa a la persona que no te valoró? Porque mientras tú sufrías, algo ya estaba ocurriendo en su vida. Algo silencioso, algo inevitable. Y cuando lo entiendas, vas a dejar de esperar justicia y vas a empezar a elegir paz. Porque mientras tú estabas tratando de entender por qué no era suficiente, algo ya estaba pasando en la vida de esa persona. No de forma visible, no de forma inmediata, pero sí de forma inevitable. Y aquí es donde la idea del castigo de Dios empieza a tomar un sentido completamente diferente. Porque no es algo que cae desde afuera, es algo que crece desde adentro. Cuando alguien decide no valorar lo que tiene, no está perdiendo solo a una persona, está perdiendo la capacidad de reconocer el valor en general. Y eso es mucho más grave de lo que parece. Porque al principio no se nota. Al principio parece que siguen bien, que siguen con su vida, que incluso les va mejor, y tú los ves y te duele. Te preguntas por qué alguien que te trató mal parece estar en paz mientras tú estás reconstruyéndote. Pero ahí está el engaño, porque lo que no ves es lo que realmente importa. Cada vez que alguien desprecia lo que es valioso, su corazón se endurece un poco más. Cada vez que ignora lo que debía cuidar, pierde sensibilidad. Y poco a poco, sin darse cuenta, empieza a desconectarse de lo único que puede darle plenitud real, el amor verdadero. Y ese es el primer nivel del castigo. La incapacidad de amar bien. Porque una persona que no sabe valorar, no puede sostener nada bueno a largo plazo. Puede tener oportunidades, puede conocer gente, puede empezar nuevas relaciones, pero siempre hay un patrón que se repite. Al inicio todo parece bien, pero con el tiempo vuelve la misma actitud, la misma indiferencia, la misma falta de profundidad. Y lo que antes era una decisión se convierte en una forma de ser. Y ahí es donde empieza la verdadera consecuencia, porque ya no se trata de perderte a ti, se trata de perder la capacidad de construir algo real con cualquier persona. Pero eso no pasa de golpe, pasa lentamente. Y por eso muchas veces tú no lo ves, porque estás mirando el resultado inmediato, mientras Dios está operando en procesos más profundos. Y aquí viene algo que puede doler, pero que libera. La justicia de Dios no está diseñada para darte satisfacción emocional, está diseñada para restaurar el orden. Y eso significa que no siempre vas a ver cómo ocurre. No siempre vas a presenciar el momento en que esa persona entiende lo que perdió. No siempre vas a recibir una disculpa. Y ese es uno de los puntos más difíciles de aceptar, porque hay una parte de ti que quiere cierre, que quiere reconocimiento, que quiere escuchar me equivoqué. Pero aquí está la verdad. Tu paz no puede depender de que alguien más despierte. Porque si depende de eso, entonces sigues atado. Y mientras tú sigas esperando que el otro cambie, sigues viviendo en función de alguien que ya no te eligió. Y eso te mantiene en el mismo lugar.
Por eso hay un momento en este proceso donde ocurre algo clave. Un momento donde tienes que decidir si vas a seguir esperando o si vas a empezar a avanzar. Y avanzar no significa olvidar, significa soltar. Pero soltar no es fácil, porque soltar implica aceptar que quizás nunca vas a tener la respuesta que querías. Implica aceptar que quizás esa persona nunca va a ver lo que perdió. Implica aceptar que la historia no terminó como tú pensabas. Y eso duele, pero también libera. Porque en el momento en que dejas de esperar justicia desde tu perspectiva, empiezas a experimentar paz desde la perspectiva de Dios. Y esa paz no depende de lo que el otro haga, depende de lo que tú decides hacer con lo que viviste. Ahora bien, aquí viene algo aún más profundo, porque hay algo que cambia completamente la dinámica y es cuando tú decides alejarte. No desde el orgullo, no desde el rencor, sino desde la claridad. Porque mientras tú permaneces en un lugar donde no eres valorado, estás interrumpiendo un proceso que necesita ocurrir. Estás evitando que la otra persona enfrente las consecuencias de sus decisiones. Pero cuando tú te retiras, cuando tú dices, hasta aquí algo cambia, porque de repente lo que antes estaba garantizado desaparece. Lo que antes era seguro ya no está. Y es en ese vacío donde la realidad empieza a hablar. Pero incluso ahí no todos reaccionan igual. Algunos despiertan, algunos reflexionan, algunos reconocen, pero otros no. Y aquí es donde tienes que tener mucho cuidado, porque uno de los errores más comunes es pensar que tu valor se confirma cuando el otro regresa. No. Tu valor no aumenta porque alguien se dé cuenta, tu valor ya estaba ahí desde antes. Si alguien regresa, no es para validarte, es porque ahora puede ver lo que antes no veía. Pero eso no significa que tú debas volver. Y esta parte es clave, porque muchas veces el ciclo se repite. La persona se va, no valora, pierde, regresa, promete y luego vuelve a hacer lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque reconocer no es lo mismo que transformar. Y muchas veces la gente reconoce lo que perdió, pero no cambia lo que es. Y si tú no entiendes esa diferencia, puedes terminar entrando otra vez en el mismo patrón, esperando un resultado distinto. Pero aquí es donde tú ya no eres la misma persona. Porque ahora ves, ahora entiendes, ahora tienes claridad y esa claridad te da poder. No poder sobre el otro, poder sobre ti. Poder para elegir mejor, poder para decir no, poder para no volver a negociar lo que ya aprendiste que no se negocia. Y eso es crecimiento real. Pero hay algo más, algo que muy pocos consideran. Porque mientras tú estás sanando, mientras tú estás reconstruyéndote, mientras tú estás aprendiendo a valorarte, Dios también está preparando algo. Pero no lo ves todavía, porque estás enfocado en lo que perdiste, no en lo que viene. Y ese es otro punto donde muchas personas se quedan estancadas porque siguen mirando hacia atrás, incluso cuando ya no hay nada ahí para ellas. Pero la vida no se mueve hacia atrás, se mueve hacia adelante. Y lo que viene no se parece a lo que fue. Pero para poder recibirlo, tienes que soltar completamente lo anterior, no a medias, no con reservas, completamente. Porque no puedes construir algo nuevo si sigues emocionalmente atado a lo viejo. Y aquí es donde todo se conecta. Porque lo que tú viviste no fue en vano, no fue un error, no fue
una pérdida sin sentido. Fue un proceso que te enseñó lo que no quieres para que puedas reconocer lo que sí. Un proceso que te rompió para reconstruirte con más conciencia. Un proceso que te obligó a mirarte para descubrirte. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de ver esa experiencia como una herida y empiezas a verla como una transición, como un punto de quiebre que te llevó a otro nivel. Y en ese momento ya no necesitas que el otro pague, ya no necesitas que el otro entienda, ya no necesitas que el otro vuelva, porque tú ya avanzaste y eso es la verdadera libertad. Pero antes de cerrar, hay algo que no puedes olvidar, porque todo esto no sirve de nada si no haces algo con ello. Si lo entiendes, pero no lo aplicas, vuelves al mismo lugar. Así que hoy, no mañana, hoy, tienes que tomar una decisión. Una sola, pero clara. Decidir que no vas a volver a aceptar menos de lo que sabes que mereces. Decidir que tu valor no está en manos de nadie más. Decidir que tu paz no depende de quién se quedó ni de quién se fue. Decidir que lo que viviste no te va a definir, te va a transformar. Porque al final no se trata de quien no te valoró. Se trata de quién decides ser después de eso. Y cuando tomas esa decisión, algo cambia. No afuera, adentro. Y cuando cambia adentro, todo lo demás empieza a alinearse. Porque Dios no necesita que todos te vean, solo necesita que tú entiendas quién eres. Y cuando lo entiendes, ya nadie puede hacerte sentir invisible otra vez. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, aparece una última capa, una que no tiene que ver con ellos, sino con lo que viene después de todo esto. Porque sanar no es el final del proceso, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Porque ahora que ya no estás buscando que alguien te valore, ahora que ya no estás esperando que alguien cambie, ahora que ya no estás atado a lo que pasó, aparece una pregunta más profunda, una que define lo que vas a construir de aquí en adelante. ¿Ahora qué? Porque soltar, aunque libera, también deja espacio. Y ese espacio puede llenarse con crecimiento o puede llenarse con miedo. Y aquí es donde muchas personas fallan, no porque no hayan entendido, sino porque después de soltar no saben cómo avanzar. Porque ya no están en lo viejo, pero tampoco saben cómo moverse en lo nuevo. Y entonces, sin darse cuenta, empiezan a reconstruir los mismos patrones con diferentes personas, pero con el mismo resultado. Y eso pasa por una razón muy clara, porque aunque soltaron a la persona, no soltaron la forma de pensar. Siguen dudando de su valor, siguen buscando validación, siguen teniendo miedo de perder, y ese miedo vuelve a colocarlos en la misma posición, pero con otro rostro enfrente. Por eso este último paso es el más importante, porque no se trata solo de salir de una relación donde no eras valorado, se trata de convertirte en alguien que ya no entra en ese tipo de relaciones. Y eso cambia completamente el juego, porque ahora no eliges desde la necesidad, eliges desde la claridad, no eliges desde el miedo a estar solo, eliges desde el respeto a ti mismo. No eliges a quien te presta atención, eliges a quien te da paz. Y aquí es donde aparece algo que antes no tenías discernimiento,
Porque antes confundías intensidad con amor, ahora sabes que el amor no te confunde, te da estabilidad. Antes confundías esfuerzo con conexión, ahora sabes que el amor no se mendiga, se comparte. Antes tolerabas lo que dolía, ahora reconoces lo que no es negociable. Y eso es evolución. Pero incluso aquí hay un riesgo, porque cuando alguien despierta, cuando alguien aprende, cuando alguien deja de aceptar menos, puede caer en el otro extremo, puede cerrarse, puede levantar muros, puede decidir que es mejor no sentir que volver a pasar por lo mismo. Y eso parece protección, pero en realidad es otra forma de prisión, porque el problema nunca fue amar, el problema fue amar sin límites. El problema fue amar sin claridad. El problema fue amar olvidándote de ti. Pero el amor correcto, el amor sano, no te destruye, no te confunde, no te hace dudar de tu valor. Y para poder reconocer ese amor, tienes que estar en paz contigo. Porque si no estás en paz, cualquier cosa que parezca compañía te va a parecer suficiente y vas a volver a caer. Por eso este proceso no termina cuando sueltas a alguien, termina cuando te eliges a ti sin culpa, cuando dejas de pensar que poner límites es ser egoísta, cuando entiendes que decir no también es una forma de amor, cuando aceptas que no todo el mundo tiene acceso a ti, aunque quiera tenerlo. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia. Tu energía cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de decidir cambia. Y lo más importante, lo que permites cambia. Porque ya no reaccionas, eliges. Ya no persigues, observas. Ya no te aferras, disiernes. Y eso inevitablemente cambia el tipo de personas que llegan a tu vida. Porque lo que antes tolerabas, ahora lo detectas. Lo que antes justificabas, ahora lo cuestionas. Y lo que antes te atrapaba, ahora simplemente no encaja. Y aquí es donde ocurre algo que no muchos esperan. Porque cuando tú cambias, no solo cambia tu presente, cambia tu futuro. Porque ya no estás disponible para lo que antes te hacía daño. Y eso significa que lo que viene no se parece a lo que fue. Pero para que eso ocurra, tienes que confiar. Y confiar no es fácil después de haber sido herido. Pero aquí es donde entra algo más grande que tú, la fe. Porque aunque tú no veas todo el camino, tienes que creer que no estás caminando solo. Que todo lo que viviste no fue para romperte, fue para alinearte, para sacarte de donde no eras valorado y llevarte hacia donde sí lo serás. Pero no como antes, no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y cuando eso sucede, ya no te preguntas si alguien te va a valorar, simplemente sabes que si no lo hacen, no se quedan. Y esa es la diferencia. Porque antes te quedabas tú, ahora te eliges tú. Y eso cambia todo. Porque ya no necesitas que alguien te vea para saber quién eres. Ya no necesitas que alguien te elija para sentirte suficiente. Ya no necesitas que alguien se quede para sentirte completo. Porque ahora todo eso ya lo tienes dentro. Y desde ahí todo lo que llegue será un complemento, no una necesidad. Y esa es la verdadera victoria. No que alguien se arrepienta, no que alguien regrese, no que alguien reconozca lo que perdió, sino que tú ya no necesitas nada de eso
para estar en paz. Porque al final nunca se trató de ellos. Se trataba de que tú recordaras quién eres. Y cuando lo recuerdas, ya nadie puede hacerte olvidar tu valor otra vez. Y ahora, después de todo lo que has entendido, después de todo lo que has soltado, después de todo lo que has enfrentado, hay algo que todavía necesitas ver con claridad. Porque este camino no termina con una emoción, termina con una decisión. Una decisión que no haces una vez, sino todos los días. Porque la verdad es que el recuerdo vuelve. La herida a veces se siente otra vez. La duda aparece sin avisar. Y en esos momentos es donde realmente se pone a prueba todo lo que has aprendido. Porque es fácil sentirte fuerte cuando todo está claro. Pero ¿qué pasa cuando vuelves a sentirte débil? ¿Qué pasa cuando recuerdas lo que diste y lo que no recibiste? ¿Qué pasa cuando ves a esa persona aparentemente bien, aparentemente feliz, como si nada hubiera pasado? Ahí, justo ahí, es donde muchos retroceden porque vuelven a preguntarse, ¿y si el problema era yo? Pero no. Y tienes que grabarte esto, porque si lo olvidas, vuelves al mismo ciclo. Tu valor no cambia por cómo alguien decidió tratarte. Nunca cambió. Nunca estuvo en juego. Nunca dependió de ellos. Pero sí dependía de si tú lo recordabas o lo olvidabas. Y por eso este último paso es tan importante, porque no se trata solo de sanar, se trata de sostener esa sanación, de no volver a negociar lo que ya entendiste, de no volver a abrir la puerta a lo que ya sabes cómo termina, porque la vida te va a poner pruebas, no para castigarte, sino para confirmar si realmente aprendiste. Y muchas veces la prueba llega disfrazada. Puede ser esa persona volviendo, puede ser alguien nuevo, pero con las mismas señales. Puede ser una oportunidad que parece buena, pero que exige que vuelvas a perderte. Y ahí tienes que estar despierto, porque no todo lo que vuelve merece quedarse. No todo lo que aparece merece acceso. Y no todo lo que se siente intenso es correcto. Pero aquí es donde ocurre algo poderoso, porque cuando tú ya hiciste este proceso, cuando ya entendiste tu valor, cuando ya soltaste lo que te hacía daño, cuando ya dejaste de mendigar amor, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a notar las señales antes de caer. Empiezas a sentir la incomodidad antes de justificarla. Empiezas a elegirte antes de perderte. Y eso te protege. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Y aquí es donde todo toma sentido. Porque lo que antes parecía un castigo, en realidad fue una redirección. Lo que antes parecía una pérdida, en realidad fue una limpieza. Lo que antes parecía injusto, en realidad fue necesario. Porque si esa persona te hubiera valorado, quizás nunca habrías despertado, quizás nunca habrías cuestionado, quizás nunca habrías descubierto tu verdadero valor. Y eso cambia completamente la historia. Porque entonces ya no ves ese momento como algo que te rompió, lo ves como algo que te despertó. Y desde ahí, todo lo demás se transforma. Tu forma de amar, tu forma de elegir, tu forma de vivir, porque ahora ya no vives desde la herida, vives desde la conciencia. Y esa es una diferencia que lo cambia todo. Pero hay algo más, algo que cierra este proceso de verdad. Porque no basta con entender, no basta con soltar, no basta con avanzar. También necesitas algo más, perdonar. Y no para ellos, para ti. Porque mientras haya resentimiento, todavía hay un lazo.
Mientras haya enojo, todavía hay conexión. Mientras haya deseo de que paguen, todavía hay una parte de ti mirando hacia atrás. Y tú ya no estás ahí. Así que el perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien. No es justificar, no es olvidar. Es liberarte. Es decir, esto me dolió, pero ya no me define. Es soltar el peso que ya no te corresponde cargar. Es dejar de esperar lo que ya no necesitas. Y cuando haces eso, cuando perdonas de verdad, algo cambia profundamente. Porque ya no hay nada que te ate, ya no hay nada que te arrastre, ya no hay nada que te haga volver. Y ahí es cuando realmente avanzas. No a medias, no con dudas, completamente. Y entonces llegas a un punto donde ya no necesitas respuestas, ya no necesitas explicaciones, ya no necesitas cierre, porque tú te convertiste en tu propio cierre y desde ahí todo lo que viene es diferente, más tranquilo, más claro, más sano. Y cuando llegue alguien nuevo, porque llegará, no lo vas a recibir desde el vacío, lo vas a recibir desde la plenitud. No para que te complete, sino para compartir. No para que te valide, sino para caminar contigo. Y si no es así, simplemente no entra. Y eso es paz. Pero antes de terminar, quédate con esto, porque es lo único que realmente importa. Nunca fue sobre quién no te valoró. Nunca fue sobre lo que hicieron. Nunca fue sobre lo que perdiste. Siempre fue sobre lo que ibas a descubrir a través de eso. Y lo que descubriste es que tu valor nunca estuvo en manos de nadie más. Y ahora que lo sabes, ya nadie puede quitártelo. Nunca más.